Hoy vamos a ver la cuarta noble verdad de esta serie, y es la noble verdad del sendero hacia la iluminación. Ya vimos que las cuatro nobles verdades son causa y efecto, afligidas, sufrimiento y su causa, y la causa y efecto no contaminadas, que son el sendero y la cesación. Entonces, hoy vamos a ver el sendero hacia la cesación, y si ves en el material de apoyo, puedes buscar una diapositiva que aparece una rueda, la rueda del Dharma. En la diapositiva de las cuatro nobles verdades, la división que aparece es los tres adiestramientos supremos o el noble óctuple sendero. Este noble óctuple sendero es la explicación de la rueda del Dharma. Entonces puedes ver la rueda del Dharma, que también es el símbolo del budismo en muchas tradiciones. Y es muy bonito porque los 8 radios de la rueda son el óctuple sendero hacia la iluminación o hacia la liberación. Entonces, a pesar de que tenemos, obviamente, como hay dos resultados de cesación, o dos tipos de cesación, que son la cesación hinayana y la cesación mahayana, obviamente vamos a tener dos tipos de sendero, el sendero hinayana y el sendero mahayana. El sendero hinayana se llama el sendero común, y el mahayana es el sendero superior. Pero antes de esto también tenemos lo que sería el sendero, lo mínimo, pues la entrada a por lo menos tratar de tener una existencia humana. Entonces, estos senderos también se ven reflejados en lo que en el budismo tibetano se explica como los 3 tipos de practicantes. El practicante inferior o de capacidades menores, el practicante intermedio y el practicante superior. Entonces, el practicante inferior es la mínima práctica que se podría hacer. De verdad, es como lo mínimo que una persona tiene que ser para considerar que por lo menos está intentando hacer algo en el sendero. Y este es el practicante que trabaja para renacer en los reinos superiores de existencia, como humanos o como devas. Es decir, es el practicante que se quiere liberar del primer tipo de sufrimiento. El sufrimiento del sufrimiento. No quiere experimentar sufrimiento en esta vida. Pero también es muy bueno, porque este practicante se ha dado cuenta de que existe la ley del karma. Entonces ya es por lo menos un nivel, ¿cierto? Tiene totalmente claridad en la ley de causa y efecto. Se ha dado cuenta de que el sufrimiento es el resultado de sus propias acciones negativas que vienen de su mente negativa. Entonces este practicante hace todo lo posible por no acumular ningún tipo de karma negativo, solo acumular karma positivo, pensando en obtener un renacimiento positivo en las vidas siguientes, en evitar los dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento del sufrimiento y bueno, también el sufrimiento, principalmente el sufrimiento del sufrimiento. Porque para darse cuenta del sufrimiento del cambio, hay que tratar de salir de la existencia cíclica. Porque ¿recuerdas cuál era la definición del sufrimiento del cambio que identificamos como felicidad contaminada? ¿Recuerdas? Que todo lo que existe en el samsara es aunque sea felicidad o gozo, placer, se va a transformar en sufrimiento porque es una felicidad contaminada, a excepción de los altos niveles de concentración, porque es la felicidad de la mente, pero no necesariamente te saca del samsara, pero no es causa de sufrimiento. Entonces, el segundo tipo de practicante, que es el practicante intermedio, es el que practica el sendero común. Y el sendero común son este óctuple sendero o estos 3 adiestramientos supremos. El practicante intermedio es el que tiene la renuncia. Entonces, un practicante intermedio también es aquel que acaba de entrar al sendero. ¿Recuerdas que hablamos antes en la introducción de la puerta de entrada al vehículo hinayana o la puerta de entrada al vehículo mahayana? La puerta de entrada al vehículo budista en general es la renuncia. Y la renuncia se define como cuando un practicante se da cuenta de que el entero samsara, la totalidad del samsara, es de la naturaleza del sufrimiento, se esfuerza día y noche para liberarse del mismo. Entonces, ya cuando surge esa renuncia, uno se transforma en un practicante intermedio. Y eso es la puerta de ingreso a la práctica budista, al ser budista. A entrar al sendero, en realidad, a entrar al sendero de la acumulación, porque para ser budista basta comprender los 4 sellos que vimos en la introducción y aceptarlos.
Entonces este practicante intermedio busca la liberación individual, el pratimoksha. Busca la eliminación total del karma negativo y la obtención de la visión de la vacuidad, la ausencia de yo, que lo libera totalmente de la ignorancia que cree el samsara. Este practicante tiene como herramientas todo este óctuple sendero que se divide también o se reagrupa en los 3 adiestramientos supremos, y este practicante también realiza la práctica común. ¿Por qué lo llamamos el sendero común? Porque es practicado tanto por los practicantes Hinayana, pero también por los practicantes Mahayana. Es la base. Es totalmente imposible crear una práctica Mahayana sin esta base. Entonces, podemos decir que tenemos por el lado Hinayana los votos de pratimoksha, que son los votos monásticos o votos de conducta también, y que llevan a la liberación individual. Y por el lado Mahayana tenemos los votos de bodhisattva, es decir, los votos de la compasión. Y ahí pasamos al tercer tipo de practicante, que es el practicante superior. Y este es el sendero único o el sendero especial. Para diferenciarlo del sendero común, que es el Hinayana, este es el sendero específico o especial, se le llama en tibetano, Kyeparchen, especial. Y es que además de todo el adiestramiento Hinayana, también tiene la práctica Mahayana de acumulación de mérito en relación a la realidad convencional. Entonces, para poder practicar la acumulación de mérito con respecto a la realidad convencional, necesitamos de los seres. Porque ¿cómo vamos a acumular karma positivo y mérito, que es lo mismo? Con la generosidad, la paciencia, el esfuerzo, la ética, no hacer daño a los demás. Esto crea energía positiva. Y esa energía es la que se almacena en nuestro continuo mental y madura hasta dar como resultado los cuerpos del Buda. Y esa es la iluminación Mahayana. Entonces esos serían los senderos. Luego, además de eso, el budismo tibetano tiene la particularidad del tantra, del sendero tántrico, que además de toda la práctica hinayana de liberación individual y de no acumulación de karma negativo, además de toda la práctica mahayana de la compasión en relación a la realidad que nos rodea, a los otros, a los seres, además de todo eso, también tiene la visión pura de la realidad y las prácticas y meditaciones del control de la energía sutil para acelerar el proceso. Y por eso tiene los votos tántricos. Entonces tenemos 3 tipos de voto. En relación a los 3 senderos, tenemos 3 tipos de votos. Sendero Hinayana, todos los votos monásticos son Hinayana. Pero ves que hay muchísimos monjes Mahayana. Entonces esos monjes Mahayana tienen los votos monásticos que son Hinayana. Todos tienen votos Hinayana. Todos tenemos votos Hinayana porque es la base. Luego, esos votos Hinayana pueden ser monásticos o laicos. Los monásticos pueden ser de prenovicio, novicio o la ordenación total, que son más de 200 votos. Y los votos laicos pueden ser de un solo voto mínimo. Cuando tomamos el refugio necesitamos tener por lo menos un voto de los 5, que es no robar, pero no matar. Entonces no matar es lo mínimo por el mismo discurso de la naturaleza búdica. Y porque si matas no puedes amar a ningún ser según el vehículo Mahayana, a menos que tengas una motivación de bodhisattva, pero bueno, eso ya es más complicado. Entonces tenemos los votos de pratimoksha, que son los de liberación individual de monjas y de laicos. Los laicos tienen solamente mínimo un voto, que es el de no matar. Luego existe el practicante laico con 2 votos, con 3, con 4 o con 5. Cuando un practicante laico decide tomar 4, por lo general el voto opcional es el de los intoxicantes. No robar, no mentir, no matar, no tener una conducta sexual incorrecta que crea sufrimiento. Y el último es el voto de los intoxicantes, no tomar intoxicantes, no porque en sí sean malos, sino porque pueden llevarte a romper los demás votos. Entonces, uno puede elegir, por ejemplo, tomar solamente un voto, que es el de no matar, o puedes elegir tomar 2 o tomar 3, y cada uno de estos tipos de practicante laico lleva un nombre particular en sánscrito, que no me recuerdo, pero cada uno es como que se acerca más a la virtud. Upasika o upasaka, que es el nombre en sánscrito para un practicante laico con votos, quiere decir un poco cerca de la virtud, pequeña virtud.
Y además de los 5 votos, cuando un practicante laico toma esos 5 votos, puede agregar además a no solamente el voto de no tener una conducta sexual incorrecta, sino de tener celibato. Entonces esa persona se convierte en un brahmacharya. Tiene la conducta pura, un laico de conducta pura, quiere decir conducta limpia. Entonces, todo eso pertenece al vehículo Hinayana, pero todos los monjes Mahayana también tienen esos votos. Luego se toman los votos de Bodhisattva, y para tomar los votos de Bodhisattva hay que tener los votos Hinayana. Para tomar los votos tántricos hay que tener los votos de Bodhisattva. Porque la única motivación para practicar el tantra debe ser la compasión. La bodhicitta es la única razón por la cual queremos practicar un vehículo veloz para poder obtener rápidamente la iluminación por el beneficio de todos los seres. Entonces, para proteger todo el poder o lo que podría derivar de las prácticas tántricas, también porque a veces podrían aumentar nuestras aflicciones en lugar de disminuirlas, entonces se protege todo esto con los votos de Bodhisattva. Si no tienes votos de Bodhisattva, no puedes tomar los votos tántricos. Y luego vienen encima de eso los votos tántricos, para mantener siempre la visión pura de la realidad. Entonces, estos serían los 3 senderos. Antes dijimos 2, porque el tántrico es siempre Mahayana. Entonces, los 2 senderos, Hinayana y Mahayana. Pero volviendo al sendero común, que es esta tabla que tenemos de la rueda del Dharma, podemos ver primero el octuple sendero. El octuple sendero, que es correcta acción, correcta palabra y correcto sustento. Estas 3 pertenecen al adiestramiento supremo de la ética. ¿Has oído hablar de los 3 adiestramientos supremos? No. Es otra división de todas las enseñanzas del Buda. Todas las enseñanzas del Buda pueden clasificarse o en Sutra y Tantra, o pueden clasificarse en los 3 adiestramientos supremos. Estos adiestramientos supremos están en conexión con lo que es el Tripitaka, o las 3 canastas de conocimiento. Así es otra división de las enseñanzas del Buda. Mi maestro decía siempre que en este caso, en el caso de las 3 canastas, no necesariamente son 100% inclusivas. Por ejemplo, la canasta del Vinaya, que es la canasta de conocimiento de los votos y de la ética, se corresponde directamente con el adiestramiento supremo de la ética, es decir, con los 3 primeros ramas del octuple sendero. Pero luego tenemos la canasta de lo que es el Abhidharma o la sabiduría suprema, que tiene todas las explicaciones de metafísica tibetana. Todo eso se encuentra en conexión con el adiestramiento supremo de la sabiduría, que es el que incluye las 3 ramas del octuple sendero: perfecta visión, perfecto análisis y perfecto esfuerzo, pero no necesariamente, porque en el Abhidharma también se encuentra mucha explicación sobre la meditación y la concentración, que es el adiestramiento supremo siguiente. ¿Cierto? Y luego tenemos la tercera canasta, que es la canasta del sutra, el Pitaka del sutra, Sutra Pitaka. Vinaya Pitaka, Abhidharma Pitaka y Sutra Pitaka, las 3 canastas. Pero por supuesto en la canasta del sutra también incluye mucho sobre la visión correcta, que es el adiestramiento supremo de la sabiduría. Entonces es como una guía general que el Tripitaka, las 3 canastas del conocimiento, repetimos, Vinaya Pitaka, Sutra Pitaka y Abhidharma Pitaka. Estas 3 son una guía general para la división del sendero entre los 3 adiestramientos supremos de ética, sabiduría y concentración, pero no son categóricos, pues. Alguno puede incluir conocimientos de otro adiestramiento supremo. Entonces, las primeras 3, acción correcta, palabra correcta y sustento correcto, tiene que ver con la ética, porque la ética es la parte del sendero que tiene que ver con no hacer daño a los demás seres, no crear sufrimiento. Esto, en pocas palabras, esta es la esencia de la ética, no crear sufrimiento. Entonces, la correcta acción quiere decir que se abandonan las 10 acciones negativas, en particular de cuerpo y de palabra. Porque de cuerpo, palabra y mente, la ética se refiere principalmente a el cuerpo y la palabra. Las acciones que pueden crear una conexión con otras personas, con otros seres. Mientras que la mente, aunque todo empieza en la mente, a veces eso no tiene un
un resultado directo sobre los seres que nos rodean. Entonces, acción y palabra quiere decir no crear acciones de cuerpo, como matar, robar, tener una conducta sexual incorrecta. Eso quiere decir perfecta acción. Luego, perfecta palabra quiere decir no cometer ninguna acción negativa de palabra. Es decir, no mentir, no insultar o usar palabras duras, no perder el tiempo en conversaciones superficiales, ¿cierto? Y el otro es no difamar o no hablar, separar a dos personas que están unidas a través de la palabra. Esas serían las 4 acciones negativas de palabra. Abandonar esas 4 acciones negativas y hacer lo opuesto es la palabra correcta. Entonces, de aquí, solamente conseguir los 2 primeros ramos del óctuple sendero, ya no estamos creando ningún karma negativo en relación a los demás. Y eso es un paso gigantesco, imagínate. Luego la tercera rama del óctuple sendero es también en relación a la palabra y a la acción, pero por supuesto tiene que ver con la intención. Entonces se llama correcto sustento y quiere decir que tener una correcta manera de obtener nuestras necesidades cotidianas. Está conectada con la correcta acción de la mente, porque cuando uno se sustenta de manera honesta, de manera correcta, sin crear sufrimiento, entonces tienes una buena intención mental. No tienes intención de robar, ¿cierto? No tienes intención de extorsionar. Entonces, un correcto sustento también forma parte de la acumulación de acciones positivas, del evitar sobre todo, en especial, como te das cuenta, esto se trata más que todo de evitar acciones negativas, porque es el sendero común, tanto del Hinayana como del Mahayana. Entonces, el Hinayana no está tan interesado en la acumulación de mérito, como hemos explicado. Estas 3 para la perfección, para el adiestramiento supremo de la ética. Luego, para el adiestramiento supremo de la sabiduría, tenemos el primer ramo, o la primera rama, del óctuple sendero, que es la visión, y se refiere a la visión correcta. En particular, se refiere a la visión correcta de lo que es la ley del karma, la ley de causa y efecto, y obviamente las 2 realidades. Pero en particular se refiere a la realidad convencional, es decir, a darse cuenta de los resultados de las acciones, que pueden ser sufrimiento o felicidad dependiendo de la motivación original que creó la acción, que creó el karma para dicha experiencia. Esto es principalmente correcta visión de la realidad convencional, mientras el siguiente, correcto análisis, sí se refiere más a la vacuidad o la realidad última. Y el tercero es correcto esfuerzo, que es sin el correcto esfuerzo obviamente no se puede obtener ninguna de las 2, ni una visión clara de la realidad convencional, ni un análisis claro de la realidad última. Entonces el esfuerzo sería lo que impulsa las 2, lo que impulsa todo en realidad. Pero ¿por qué no? Porque como es el sendero común y es común con el Hinayana, el esfuerzo se incluye en la perfección de la sabiduría, porque más que un esfuerzo de crear karma positivo, porque esto no nos interesa en este nivel de la práctica común, es un esfuerzo por obtener la sabiduría, porque la acumulación de sabiduría es idéntica tanto para el Mahayana como el Hinayana. ¿Me das un segundo? Sí. Estoy aquí. ¿Seguro? No hay problema. Y entonces, luego de ahí terminamos el adiestramiento supremo de la sabiduría, y el siguiente es el adiestramiento supremo de la concentración. El adiestramiento supremo de la atención de la concentración tenemos 2 ramas, la atención y la concentración. Entonces, a veces lo puedes llamar el adiestramiento supremo de la meditación, por ejemplo, porque la atención y la concentración son 2 aspectos de la meditación. Atención se refiere a la atención en todo momento de nuestra vida. Atención. Por eso también en los monasterios de Hinayana se hace tanto énfasis en comer atentos, ¿cierto? En lo que es la presencia, la atención y la presencia. Respirar atentamente, porque si nos concentramos en el momento presente, eso disminuye la cantidad de aflicciones que surgen de nuestro pensamiento conceptual. Entonces, la atención es el estar presente y el estar alerta
todo el tiempo, cada vez que estamos en estado de vigilia y no estamos, por ejemplo, practicando la concentración formal. Y la rama siguiente, que es la concentración, se refiere a la práctica en sí del desarrollo de concentración sobre un objeto de meditación. Y pertenecen al adiestramiento supremo de la meditación. Podríamos decir que uno podría ser la práctica entre sesiones de la atención y la presencia entre sesiones, y una la práctica de la concentración en las sesiones. Y ese es el óctuple sendero. Eso es lo que es para el budismo tibetano, para el budismo en general, el sendero hacia la iluminación, hacia la liberación, porque es el sendero común. Entonces, si quisiéramos hablar del sendero Mahayana en particular, podríamos dividirlo en Mahayana y obviamente Sutrayana y Tantrayana, pero en la parte del Sutrayana, que sería el sendero común, tenemos las 6 perfecciones. Y las 6 perfecciones, que son 4 en particular relacionadas con la realidad convencional y las últimas 2 relacionadas con la realidad última. Y si tratamos de relacionar estas 6 perfecciones con el óctuple sendero, podríamos hablar del primero. La primera es la práctica de la generosidad, de las 6 perfecciones. La generosidad consiste en generosidad material, generosidad de dharma o generosidad de dar protección. Y si la comparamos con el óctuple sendero, podríamos decir que es una versión también mahayana del correcto sustento, ¿cierto? La generosidad de no robar, etcétera, no extorsionar, es un correcto sustento. Luego tenemos la práctica de la ética, y obviamente esto se encuentra en correcta acción y correcta palabra. Es la perfección de la ética, la segunda paramita. Perfección de la ética, que consiste principalmente en no hacer daño a los seres, ni con nuestro cuerpo ni con nuestra palabra. No se incluye la mente porque, como acabamos de decir, la mente no necesariamente se va a reflejar directamente en los seres. Para exteriorizar nuestra mente negativa, por lo general se necesitan acciones de cuerpo de palabra, ¿cierto? Y luego tenemos el correcto esfuerzo, que es la perfección del esfuerzo también, se conectan directamente. En el budismo mahayana, la parámita del esfuerzo es lo opuesto de la pereza, lo opuesto de la flojera. Es lo que hace que podamos hacer todo lo demás. De hecho, mi maestro siempre decía, la única diferencia entre nosotros y los budas es que ellos se esforzaron y nosotros no. Ellos se esforzaron por completar el sendero y nosotros nos hemos esforzado menos. ¿Por qué si los dos estamos en el samsara desde un tiempo sin principio? ¿Por qué algunos seres que se han iluminado, otros no? Pues porque han practicado el perfecto esfuerzo. O, como diría el vehículo mahayana, la perfección del esfuerzo. O lo llaman también el entusiasmo, la perseverancia entusiasta. Luego la perfección de la paciencia, que en realidad en tibetano se llama soportar o no reaccionar. Esto podríamos considerarlo tanto dentro de la práctica de la ética o dentro de la práctica de la atención y de la visión correcta. En realidad hay muchos factores que influencian la paciencia, porque para practicar la paciencia primero tienes que conocer la ley del karma también. Saber cuál es el resultado de la rabia, que se quema todo nuestro karma positivo, que familiariza la mente con un estado terrible que te va a traer sufrimiento desde que lo sientes hasta después de la muerte. También se necesita compasión. Por ejemplo, la compasión se menciona como antídoto directo de la rabia. Entonces, podríamos incluir esta compasión dentro de la práctica de la ética, o podríamos también, para poder practicar la paciencia, hay que tener atención en el momento en que surge la rabia. La paciencia sería lo opuesto a la rabia. Entonces, en el momento que surge esta versión, si no tenemos atención, no podemos identificarla. Y luego sigue la perfección de la meditación, la paramita de la meditación, y obviamente tenemos un paralelo con el adiestramiento supremo de la concentración, que incluye ambos, los periodos entre meditación con atención y presencia y la práctica en sí de la concentración de las sesiones de meditación. Y luego la perfección de la sabiduría, que como vemos se corresponde también directamente con el adiestramiento supremo de la sabiduría, de
correcto análisis y correcta visión. Esta sería la versión mahayana del sendero hacia la iluminación. Entonces tenemos los votos hinayana, que es de no hacer daño a nadie. Los votos mahayana, que es no solo no hacer daño, sino hacer el bien, acumular un montón de energía positiva. Y luego encima tenemos los votos tántricos, que dicen, además de todo esto, para salir rápidamente de este samsara, para poder ayudar a los demás, voy a practicar el vehículo veloz y visualizarme a mí mismo como el resultado, que es la divinidad de meditación, los cuerpos de Buda, y practicar día y noche la no dualidad, la visión de la no dualidad, para acostumbrarme con ese estado innato y primordial de mi mente. Mi maestro también decía que estos votos, los tres, Hinayana, Mahayana y Tantrayana, son como una columna de monedas, tienen que estar uno sobre otro, el de abajo sostiene el siguiente. Entonces no puede una persona practicar el tantra o tomar los votos tántricos sin tener los votos de bodhisattva. Uno puede una persona tomar los votos de bodhisattva sin mínimo practicar la ética, ¿cierto? Tiene sentido. Y además, estos tres, como explica el gran maestro Lama Tupten Yeshe en Introducción al Tantra, si tienes oportunidad busca, es un video maravilloso, Introducción al Tantra. Él dice que en realidad el sendero podríamos resumirlo en los tres principales aspectos del sendero, como explica Lama Tsongkhapa, y estos son la renuncia, la bodhicitta y la vacuidad. Los tres. Y podemos ver claramente cómo la renuncia, la bodhicitta y la vacuidad se relacionan, ¿cierto?, con los tres tipos de sendero, el Hinayana, el Mahayana y el Tantrayana, ¿cierto? La renuncia es la puerta de entrada al sendero, es decir, el vehículo común, la práctica común, el óctuple sendero, los tres adiestramientos supremos, Hinayana, no hacer daño, porque apenas renuncia, es decir, apenas surge el reconocimiento que el samsara es en su totalidad de la naturaleza del sufrimiento en ese instante mismo, pues ya no quieres acumular karma negativo, ni uno, ni el más mínimo. Entonces ahí entra el vehículo común, ese es el sendero común, sendero básico. Luego, la bodhicitta se define como la mente que desea que todos los seres puedan obtener la iluminación, acompañado por el deseo de obtener uno mismo la iluminación. Y esta definición es muy importante, es muy precisa además, porque si te das cuenta, la primera parte de la definición es el deseo de que los otros puedan obtener la iluminación. Eso es lo principal para el practicante mahayana. Y luego la segunda parte de la definición dice acompañado por el deseo de obtener la propia iluminación para que los demás para ayudar a los demás a obtenerla. Entonces esto ya voltea totalmente, ¿verdad? Antes era el deseo de liberarse día y noche, practicar para liberarse del samsara. Renuncia, indispensable, porque si no hay renuncia sigues acumulando karma negativo, no puedes ni esforzarte por practicar. Y de repente se voltea totalmente y se pasa a la gran bodhicitta, la mente suprema de compasión, que es fundamentalmente desear que los demás no sufran. Inspirado por esa necesidad de que los demás no sufran, surge el deseo de la propia iluminación. La Mayeshe también decía que es como ir a un restaurante de comida rápida y primero compras la comida y te dan un ticket y luego con el ticket te dan la comida. Él decía, para el bodhisattva, la iluminación es como un ticket. Tú no te vas a comer el ticket. Lo que quieres con el ticket es que te den comida. Y la comida sería el ayudar a los demás que alcancen la iluminación. ¿Entiendes? Entonces el bodhisattva, sí, claro que quiere obtener la iluminación, pero ¿por qué? Porque con ese ticket él puede beneficiar a los seres. ¿Entiendes? Entonces, en realidad no es el deseo de obtener la iluminación. Ese no es bodhicitta. Bodhicitta es el deseo que los demás obtengan la iluminación. Y para eso necesito el ticket, ser yo mismo un Buda. Porque si yo tengo la iluminación, puedo enviar infinitas manifestaciones, puedo enseñar el Dharma, puedo ver las vidas pasadas, presentes y futuras de los seres, puedo enseñarlos según sus inclinaciones
mentales, según sus capacidades. Puedo aparecerme en distintas manifestaciones. Puedo tener el don de la palabra suprema para que todo lo que diga sea entendido a distintos niveles por distintos seres al mismo tiempo. Es decir, son infinitas las posibilidades de ayudar a los seres. Sin hablar de los poderes mundanos, ¿cierto? Clarividencia, el cuerpo de los sueños, etcétera, etcétera. Entonces necesito obtener todo esto, pero para ayudar a los demás. Ese va a ser mi ticket para que los demás puedan obtener la iluminación, y por eso es la mente suprema. Esa es la bodhicitta. Y esa es la base de la bodhicitta, es la compasión. Primero surge en uno la compasión, luego surge lo que llamamos la compasión inconmensurable, que es uno de los 4 pensamientos inconmensurables, que son la gran alegría, la gran compasión, el gran amor y la gran ecuanimidad. Esto es tan común tanto para el Hinayana como para el Mahayana, y eso quiere decir que es una compasión igual por todos los seres, que puedan todos los seres dejar de sufrir, todos los seres sin excepción, no algunos sí y otros no, todos. Y luego surge la gran compasión, que ya es, dicen que cuando surge en uno la gran compasión se está muy cerca de obtener la bodhicitta, y luego surge la bodhicitta convencional. La bodhicitta convencional es, y uno entra en el sendero Mahayana. Esa es la puerta de entrada al sendero Mahayana. Entonces, con la renuncia entras al sendero en general, Hinayana. Si además de la renuncia surge esta gran bodhicitta, este gran amor por los seres y compasión, entras en el sendero Mahayana. Donde sea que te encuentres, en el nivel que te encuentres, en el sendero Hinayana, cuando surge la bodhicitta, estás en el sendero Mahayana. Es muy bonito. Y luego, esta gran bodhicitta es fundamentalmente adiestrarse en bodhicitta. Consiste en tratar de generar lo más posible una mente compasiva, día y noche, hacia todos los seres, sea como sea. Y obviamente, si sientes compasión por los seres, no los puedes dañar, pero como en la acumulación de mérito toma incontables eones, ¿cierto? Por el poder de la compasión, surgen los votos tántricos para poder hacer esto rápidamente. Y el objeto de abandono del tantra es la visión ordinaria. El objeto de abandono del Hinayana es el apego al samsara. El apego al samsara y el apego, ellos por eso se enfocan tanto con el aferramiento al yo, abandonar el aferramiento al yo. Más que el aferramiento al yo y los objetos externos, la vacuidad del yo y la vacuidad de los objetos externos, ¿recuerdas que hablamos de esta división, objeto y sujeto? Ellos se enfocan más en la vacuidad del yo para eliminar el aferramiento al yo, para eliminar la obsesión con el samsara, el embelezamiento con la existencia cíclica, renuncia. Entonces luego el Mahayana, no solo eso, sino que desarrolla esta gran compasión para poder liberar a los seres. La compasión, y gracias a esa compasión puedo acumular karma positivo, porque por compasión tendré paciencia, no me voy a enojar. Por compasión no robaré, por compasión no haré ningún daño a ningún ser, por compasión practicaré la generosidad, etcétera, etcétera. Entonces así se acumula el karma positivo. Y luego, por eso tenemos renuncia, luego bodhicitta y luego vacuidad. Entonces, el objeto de abandono del vehículo Mahayana es la actitud egocéntrica. Es abandonar la actitud egocéntrica y transformarla en actitud altruista. Muy bien. Objeto de abandono del Hinayana, el apego al samsara. Para buscar el darse cuenta de la inexistencia del yo. Eliminar, objeto de abandono, el aferramiento al yo, porque crea apego al samsara. Objeto de abandono del Mahayana, la actitud egocéntrica. Gracias a la actitud altruista, se elimina. Y el objeto de abandono del Tantra, que pertenece al tercero, que es sabiduría, renuncia, compasión, sabiduría, es la visión ordinaria de la realidad, la visión dualística. Y ese es el objeto de abandono. Por eso se practica la visión pura, que consiste en cuando uno toma una iniciación tántrica o se está haciendo un retiro tántrico, o si uno es un practicante tántrico 24 horas, que es como debería ser, consiste en percibir todo el tiempo, constantemente, las 24 horas, todo el mundo que te rodea como un mandala,
todos los seres que te rodean como tu yidam, tu divinidad de meditación, todos los sonidos como mantra y todos los movimientos conceptuales como la mente de clara luz, vacuidad. Y ese es el sendero tántrico. El sendero tántrico se diferencia del sendero sutrayana, por esta práctica de la autogeneración de uno mismo como la divinidad. Ese es el punto de diferenciación de la práctica del sutrayana con el tantrayana. Y entonces con esta visión pura se está directamente atacando la visión dualística de la realidad, de bueno, malo, me gusta, no me gusta, apego, aversión, etcétera, etcétera. Se corta de raíz con la visión pura. En la visión pura todo es perfecto. No existen aflicciones, solo existe la naturaleza de la mente. Entonces con estos tres es muy bonito porque de verdad los tres aspectos principales del sendero, renuncia, compasión y vacuidad, son como un reflejo de los tres senderos. El Hinayana, el Paramitayana, el vehículo del Bodhisattva a las perfecciones, y el Tantrayana, sabiduría de la vacuidad. Entonces la Mayeshe decía que no importa qué práctica hagas formalmente, en realidad lo más importante es que a cada momento de nuestra vida, de nuestro día a día, cada instante, nuestra mente pase de bodhicitta, compasión, vacuidad. Bodhicitta, compasión, vacuidad. Si podemos siempre mantener nuestra mente familiarizándose con estos tres aspectos más importantes del sendero, pues esa es la práctica. Decía, ¿qué más práctica que cuando surge una situación difícil, practico compasión y no me enojo, ¿cierto? Cuando surge otra situación difícil de otro tipo, lo percibo como mi karma, sabiduría, practico la sabiduría. Cuando estoy agobiado por mi apego, mi aferramiento a los objetos que me rodean, practico la renuncia, suelto, dejo ir. Y esas son como tres herramientas increíbles y es como un grandísimo tesoro, y en eso consiste la práctica, pasar de una a la otra lo más posible. Ese sería el sendero. ¿Se entiende? Y eso lo puede hacer en un monasterio de forma laica.